Pues nada, iba a buscar una cosa. Aquí. Antes encontré esta toalla, pero es que no sabía de quién era. ¿Es tuya, Isaac, esta? Es que antes me... A lo mejor de algún hermano por ahí atrás. No sé si es de alguien. ¿Os suena o no esta toalla? ¿A lo mejor de Irsi? ¿Puede ser? No. A ver. A ti te suena, ¿no, Nieve? Pues todos en algún momento hemos visto esta toalla. En algún momento. Algunos dirán, pues sí, en el mercado. O en el baño de mi casa. O cuando voy a IKEA. Qué buen sitio, ¿eh? Para los hombres, ¿eh? Ir a IKEA para hacer... Ahora nos invitan las mujeres. Vamos a IKEA. Buen sitio para pasear. Pero la verdad que es un poco de todos esta toalla, ¿eh? Os digo la verdad, es un poco de todos esta toalla. La hemos tenido en nuestras manos seguro, cogiéndola, mirándola, estrujándola y pensar muchas veces, no puedo más. En esta situación que me rodea, que no dejo de pensar en ello, ni tengo fuerzas para seguir. Y no me queda otra opción que la de tirar la toalla. En algún momento, seguro. Algunos os conozco de vista, otros no os conozco, pero seguro que en algún momento hemos tenido ese pensamiento por nuestra mente. Y en aquel lugar donde tiraste la toalla, hay alguien. ¿Dónde estás ahí? Esa toalla. Hay alguien que te aplaude, así. Que te echa el brazo por encima y que te anima a esa decisión que escogiste. ¡Wow! Ya era hora que te dieses por vencido. Si lo sabías que no lo ibas a conseguir. Tanto trabajo y sacrificio, ¿para qué? ¿Para qué? Horas y horas de estudio dedicadas, ¿para qué? ¿De tener un tiempo con esa persona? ¿Ha valido la pena? De esfuerzo, de quitarte muchas veces lastres de tu vida pasada. ¿Para qué? ¿Para qué te los quitaste? No ha servido para nada. Pero a veces que también te fijas en aquellas personas insignificantes, con una vida con muchos errores. ¿Para qué te fijaste en aquella persona con tantos errores? Y es verdad, aquello que decías, no valgo para nada. Y esa persona te está diciendo, me encanta esa frase que dices, no valgo para nada, me encanta. La tengo apuntada aquí, en mi libreta. Esta me la apunto yo, no valgo para nada. No valgo para nada. Y díselo a tus hijos, que no vales para nada también. Díselo. Señoras y señores, como dicen los ingleses, ladies and gentlemen, no sé si lo pronuncio bien, es nuestro enemigo. Satanás, el que te anima a tirar la toalla. Nos bombardea diariamente nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos. Algunas veces pensamos, ya tengo a Jesús en mi vida. Pero la palabra nos avisa, es que nos avisa la palabra, que nuestro enemigo está como león rugiente a nuestro alrededor. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Tened la mente clara, estar alerta, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Nuestro adversario es aquel que las palabras que he dicho no las soporta. El conseguir, el trabajar, el sacrificio, el tiempo de dedicación, esfuerzo para cambiar, mejorar la autoestima, el amar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos. ¡Wow! Esto no lo quiere ni ver, ni escuchar nuestro enemigo que salga de nuestra boca y de nuestra manera de pensar y de actuar. Pero la verdad es que ¿cuántas veces no hemos sentido así? No es una situación extraña, una situación que no hayamos vivido, ¿verdad? Y es para todos los ámbitos, tanto de la iglesia, del trabajo,
de amistades, tanto de nuestro propio interior, nuestra área personal. Y uno de varios de los problemas de por qué llegamos a esa situación es en la era que vivimos actualmente. Se caracteriza por ser la era del microondas. Todo lo queremos para ayer. 3 minutos, ¡cling! Ya está hecho. 3 minutos, ya está hecho. Me acuerdo cuando nos casamos, Nieves y yo, hace ya 30 y tantos años. Me acuerdo que vino una mujer mayor, nos triplicaba la edad, tenía 70 y tantos. Y la mujer insistía, os quiero regalar el microondas, os quiero regalar el microondas. Y claro, y nosotros sabemos, en aquella época estábamos acostumbrados al cacillo, calentar la leche con el fuego, el microondas, pero estamos acostumbrados a eso. El microondas. Pero la mujer insistía tanto, que al final dijimos, bueno, pues cómprenos el microondas. Y la verdad que es uno de los electrodomésticos que uso a diario, por la mañana, por la tarde y por la noche, ¿no? Lo usamos a diario, ¿no? Y le tenemos que dar gracias a esa mujer porque nos metió en la tecnología, ¿no? de la cocina. Pero volvamos a lo que decíamos antes, tanto en el mundo dentro de la iglesia como a modo personal, nos introducimos en esa forma de pensar del microondas. 3 minutos, ¡cling! Vaso de leche caliente. 5 minutos, ¡cling! Palomitas hechas. Hemos llegado al punto que en nuestro andar con Cristo olvidamos, pues eso, la persistencia, el esfuerzo, y estamos arrollados, pues eso, por la cultura de lo inmediato, lo rápido, el instante. Estamos en esa cultura y estamos allí. Pero esto es peligrosísimo muchas veces, porque nos lleva a punto de estar siempre insatisfechos al instante, ya que al no conseguir esos resultados rápidos en el tiempo que yo quería, te lleva muchas veces a tirar de la toalla. Queremos que cuando lleguen los problemas me ponga a orar y flash, se soluciona al momento. Que cuando hablo con aquella persona que no conoce a Jesús y le hablo por primera vez, ¡plaf!, ella se rinde al instante. Que cuando queremos quitarnos algo que tenemos enganchados de nuestra vida pasada, la soltamos al momento, en ese mismo instante, porque he orado a Dios. El hablar con nuestros hijos un día sobre los valores es como si valiese ya para todo el año, un día. Pero claro que Dios puede hacer milagros y obrar al instante. Claro que lo puede hacer. Pero hay veces que Dios dice, espera, un momento, espera. Porque muchas veces, al final, el tiempo lo queremos controlar nosotros y a nuestra manera, dejando a un lado el tiempo de Dios. Dice en Juan 11, del 1 al 44, es un texto muy conocido que habla de Marta y María. Se acercan con una necesidad, Marta y María, pidiendo a Jesús que sane a su hermano Lázaro. Y Jesús le dice en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Marta y María vuelven y se quedan 2 días. Y ya sabe la historia. Fallece Lázaro y después de estar 4 días en el sepulcro, ya Jesús a verlas. Primero se encuentra a Marta. ¿Y qué le dice? Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero es que cuando sale María después, cuando ve a María después, le dice lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y luego más adelante Jesús llegó al sepulcro, y como dice en el versículo 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y más adelante lo hizo resucitar. ¿Vieron el milagro que hizo allí en ese momento? Haciendo cumplir lo que había dicho en el versículo 4. Se cumplió el tiempo de Dios en esa circunstancia.
En ese problemón de enfermedad y de muerte de Lázaro, Marta y María querían que fuera ya la solución. La primera vez que fueron allí, que se solucionara en ese momento. No había microondas en ese tiempo, pero la mente humana siempre ha funcionado así, siempre. En esos versículos que hemos leído, no pone qué pensaban Marta y María cuando volvían a casa. Si os ponéis siempre hay que ponerse allí en la historia, dentro de la historia, como si fuese esa Marta y esa María. Y cuando volvían a casa, cuando Lázaro empeoró y al final se murió, ese tiempo no habla de lo que estaban pensando en ese momento aquellas mujeres. Pero si os ponéis vosotros en ese lugar, pasarían muchas cosas, muchos pensamientos por vuestra mente, ¿no? Solo vemos por la forma de dirigirse a Jesús, que era como reproche, como queja a Jesús, quejas hacia Dios. Este libro, sí, es la palabra de Dios, pero está también lleno de quejas hacia Dios. Está lleno de quejas. Si lo ponéis a pensar, hay hombres y mujeres con quejas. Vemos a Marta y María, pero también vemos a Moisés, vemos a Josué, grandes hombres, el pueblo de Israel, a Pedro, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y se acaba el libro de los libros, y seguimos nosotros, muchas veces con nuestras propias quejas. Seguimos igual, con nuestras propias quejas hacia Dios. Es curioso, muchas veces es curioso. La historia se repite y se repite. Nosotros, si nos ponemos en esa situación de Marta y María, como decíamos, estaremos en ese mismo pensar. ¿Qué pasará por sus mentes, no? Son momentos que muchas veces, que la queja te puede hacer de tirar la toalla. Nosotros vemos la historia completa, porque lo hemos leído y lo vemos desde fuera. Pero en ese momento ellas vivían un momento no muy agradable, aunque luego fue de gran gozo, después de ver a Lázaro en pie y escuchar las palabras de Jesús. Pero Jesús quería utilizar ese momento de prueba o tribulación para dar una enseñanza a través de la muerte y resurrección de Lázaro. Hablando, como dice a Marta, en versículo 25, saborear los versículos, saborearlos, cuando lo decís, saborearlos. Versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y acaba. ¿Crees esto? Pero tampoco les engañó Jesús, como dice el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dios tenía un plan para esa circunstancia, aunque María y Marta no lo entendían en ese momento. Mirad una cosa, Dios ve una historia completa de nuestra vida, pero nuestra mente humana siempre ve nuestro presente, o nuestro pasado, o lo vivido de nuestra vida. Muchas veces nos tenemos que dirigir a aquella puerta, a ese futuro, y nos cuesta ver lo que tenemos por delante. ¿Qué va a pasar después de pasar esta situación? Y ahí entra nuestra fe en nuestro Dios, nuestra dependencia en Él. Dice Proverbios 3, 5 al 6, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Es verdad, hay veces que tenemos que dar pasos de fe, dejarnos llevar por Él. Muchas veces cuando uno se pone allí en la orilla del mar y te dejas llevar por las olas así, y te dejas llevar. Déjate llevar por el Señor. Déjate llevar a través del Espíritu Santo. Déjate llevar. Isaac de pequeño tenía un juego de algunas veces de cerrar los ojos por la calle, era pequeño. Y
y me decía, yo cierro los ojos y tú me vas diciendo, tú me guías con la voz. Y íbamos andando por la calle, pero llegaba un momento que llegaba la farola y yo pensaba que tenía los ojos medio abiertos. Digo, no sé... Pero veía que iba directo a la farola. Y ya le tenía que decir, Isaac, a la derecha. Y entonces Isaac giraba a la derecha. Y era un juego que tenía siempre cuando íbamos por la calle, ¿no? Y confiaba en la voz que yo le iba a avisar cuando había ese tropiezo, ¿no? Y eso me gustaría compararlo por dejarnos guiar por la voz del Señor, de confiar cuando Él nos habla, tener esa dependencia de Dios y reconocerlo en todos tus caminos, como decía en Proverbios. Es llevar a Dios a todas mis relaciones, sea de matrimonio, de amigos, de familia, de hermanos, de trabajo, etc. Su palabra dice que Él allanará esas sendas. Mirad una cosa, ¿os habéis dado cuenta que la Biblia muchas veces pone títulos a los versículos, entre capítulos, pone títulos y abajo pone muerte de Lázaro, la resurrección de Lázaro, la mujer adúltera, Jesús sana a un ciego de nacimiento? ¿Os habéis dado cuenta, no? ¿Cómo se llamaría o se titularía tus versículos relacionados a tus batallas personales, en las cuales serías capaz de tirar la toalla? Una podría ser, perdón si coincide algún nombre con los que habéis venido de visita, que no. Pepe y su baja estima, Anabel y su lucha con sus hijos, la poca valía de Francisco a los ojos de Dios, Luis y la preocupación de su trabajo, Teodoro no puede dejar su pasado, los errores de Ramón, Laura se sacrifica horas de estudio. ¿Para qué? Esos serían los títulos que tendríamos, ¿no? Si te encuentras en uno de esos capítulos que no he dicho, o alguno que no he dicho, el enemigo está encantado que estés al máximo posible en esos capítulos. Regocíjate, léelo otra vez. Ese capítulo es que me encanta, léelo otra vez en ese capítulo. Disfruta, que lo leas 2 o 3 veces y en voz alta. Si puede ser para que te entre mejor en la mente ese título. Léelo. Pero ¿sabéis una cosa? Dios quiere escribir nuevos capítulos en cada uno de nosotros, acompañándonos en el caminar, en el cual dejemos a Dios que controle su tiempo, no nuestro tiempo. Dios no quiere que te quedes en tu capítulo inicial. Quiere capítulos como Pepe encuentra su valor real en la vida, Luis confía en Dios para su provisión en el trabajo, Anabel se goza cuando habla con sus hijos, Teodoro mira hacia el futuro, Ramón sabe que Dios le perdona sus errores cuando va a él, Laura sabe que esfuerzo y sacrificio van unidos para conseguir esos estudios. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como alas, como las águilas, y correrán, no se importe, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es así. Escribamos capítulos nuevos en nuestra vida. Dios quiere hombres y mujeres que no tiren la toalla. Él está pendiente de tu lucha en el ring de la vida. Está ayudándote dónde hay que dar el golpe para seguir adelante. Habrá momentos de lucha, no voy a mentir. Habrá momentos de lucha. Habrá momentos de descanso, no voy a mentir. Habrá momentos de descanso. Pero siempre, siempre, escúchalo, síguelo. La única vez que cojas esa toalla es para secarte. Ay, el sudor, que estoy sudando yo también, de la frente, y poder levantarte y seguir luchando y batallando. Dios es fiel. Os lo digo, Dios es fiel. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
Isaías 40, 29. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Estos nuevos capítulos se van a convertir en lecciones de vida. Vamos a poder utilizarlos muchas veces como plataforma evangelística para hablarle a los demás lo que hizo Dios en nuestra vida, a la gente que nos rodea. Yo me acuerdo de un hermano, alguna vez ya lo he explicado, un hermano que ya partió con el Señor y se llamaba José Antonio, algunos hermanos lo conocen. Había estado metido en la drogadicción, en las drogas, y pudo salir a través del poder de Jesús. Y me acuerdo porque el pobre también estaba muy demacrado debido al tema de las drogas. Y tenía una moto. Yo creo que esa moto la conocía todo el mundo. Y al que lo conocía él aquí en Mataró, decían, vaya chorizo este hombre. Lo conocían por su vida pasada. Pero tenía una moto. Y me acuerdo de su moto. Tenía adhesivos por todos lados. Jesús vive, Dios es amor. Bueno, es que había un momento que no veías el tapón de la gasolina donde estaba. Era todo adhesivos. Bueno, estaba súper agradecido de lo que Dios había hecho en su vida. Y me acuerdo que una vez estaba en la puerta de mi casa y bajé yo. Hombre, José Antonio, no sé qué. Claro, mi padre no era creyente. Y lo conocía, pero lo conocía por su vida pasada. Porque mi padre conocía a mucha gente de aquí, mucho maleante, aquí en Mataró. Y entonces, no me dijo nada en ese momento, pero cuando acabé de hablar con José Antonio, me viene y dice, ¿tú de qué lo conoces a ese? Pues digo, mira, sí, ya sé que había sido un perla, como se dice aquí, no sé si en vuestro país se dice. Había sido un perla aquí en Mataró, sí que es verdad. Las drogas, de robar y todo, ya lo sé. Pero Dios ha hecho una gran cosa por él. Dios lo pudo sacar de la droga. Y él es una persona nueva, un hombre nuevo. Y sí, por su característica, porque él se seguía vistiendo con su tejana, su chaleco tejano, su camiseta, sus botas camperas. Era un fichaje, ¿no? Físicamente lo veías y dices, pues yo me he cruzado la acera, que no me... Pero era así. Y él iba también por las calles de Mataró a buscar a personas que habían estado en ese problema, porque los entendía, porque había habido un cambio en su vida. Y él iba con otro hermano, Audal, y otros hermanos, también a buscar a esas personas que necesitaban de Jesús, que estaban metidos en este tema, ¿no? Pues nuestra vida puede tener ese cambio, ¿no? Puede haber esos capítulos nuevos como hubo también en José Antonio, ¿no? Pero el orgullo personal lo tenemos que dejar a un lado. Para que Dios empiece a obrar en ti y en mí. Mira una cosa, voy a contar una experiencia. Las barcas, cuando están mucho tiempo en el agua, y no sé si lo habéis visto aquí en el puerto de Mataró alguna vez, las barcas las tienen que sacar fuera, porque se van pegando las clapas, los moluscos, las algas por debajo del barco, y por fuera se ve el barco súper bonito, limpito, fregadito con el ceiling fan y queda súper brillante por fuera. Pero por dentro, por lo que tapa lo que es el agua de mar, pues eso se va adheriendo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, lo que hacen los barcos es que consuman más carburante, que no mantengan bien al hacer las maniobras, que haya vibraciones en el motor. Y nuestra vida es como este barco. Por fuera puede estar perfectamente, pero en nuestro interior puede ir arrastrando esas algas, clapas, moluscos, haciendo que nuestro rumbo muchas veces no sea el correcto. Que malgastemos esfuerzos innecesarios. ¿A qué viene todo esto? Hace unos años atrás, una hermana se acercó a mí y me dijo, ¿estás estresado? Y tienes calor, ¿no? Estás estresado, ¿verdad?
Y en aquel momento, pues me dejó parado, pensativo y sorprendido. Al principio iba a responder, no, estoy bien, no duermo muy bien. Estaba ocultando la verdad, un falso orgullo. Pero realmente le contesta la verdad al final. Quizá no lo exprese con gestos o con mi cuerpo, pero sí que puede ser que inconscientemente estaba preocupado con la situación de lo que en aquel momento la empresa no iba bien, había poca faena, había poca producción y puede ser que echasen a la mitad de la plantilla. Y ese momento me estaba quitando la máscara delante de aquella hermana. Realmente le estaba contando la verdad de lo que estaba pasando por aquí, por la mente, ¿no? Y la mayoría de las veces pensamos que Dios nos habla a través de la palabra, en sueños y visiones, y es verdad. Pero aquel día lo vi tan claro que estaba utilizando a una hermana para decírmelo en palabras. Para decírmelo en palabras oíbles, en palabras oíbles. Dios utiliza todo lo creado para que nos demos cuenta de que Él está en el control de la situación, de tu desánimo, de aquello imposible de poder saltar y de poder conseguir. Pero Dios te avisa de no tirar la toalla en nuestras batallas personales. No la tiréis. ¿Sabéis una cosa? Jesús no tiró la toalla. Cuando le escupieron. Jesús no tiró la toalla cuando le golpearon. Jesús no tiró la toalla cuando le insultaron. Jesús no tiró la toalla cuando se burlaban de él. Jesús no tiró la toalla cuando le clavaban los clavos. Jesús no tiró la toalla ni cuando Él murió por ti y por mí. La podía haber tirado, claro que la podía haber tirado. Pero no la tiró. Y lo hizo por amor. Por mí y por ti. Lo hizo por amor. Y por los que están ahí fuera también. Él entiende cuando lo pasas mal. Claro que lo entiende la situación por la que está pasando cada uno de vosotros. Yo no sé cómo vienes esta mañana. Si estás en plena batalla, has salido de ella hace poco, o ves que dentro de poco entrarás en una de ellas. No lo sé. Pero quiero repetir de nuevo Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Pues hasta aquí la palabra del Señor y que Él la bendiga grandemente. Hacedla vuestra. Amén.